Buenos días. En esta presentación vamos a analizar los conceptos básicos que necesitamos saber para controlar el crecimiento bacteriano. El primer concepto básico que tenemos que tener muy claro es el concepto de esterilización, que supone la destrucción de todas las formas viables celulares, tanto células vegetativas como las esporas. Otro concepto interesante es el de desinfección. Mientras que la esterilización suponía la eliminación tanto de esporas como de células vegetativas, la desinfección solo supone la destrucción de las células vegetativas, no las esporas. Idealmente deberíamos trabajar en contextos o en entornos totalmente estériles. Sin embargo, es muy complicado mantener totalmente estériles superficies grandes de trabajo. Por lo tanto, la desinfección será la opción más adecuada en estas condiciones. Digamos, otros dos conceptos muy asociados al concepto de esterilización y de desinfección son el de asepsia y el de antisepsia. Asepsia sería la ausencia de microorganismos, tanto células vegetativas como esporas, de un objeto o área, mientras que la antisepsia solo sería la ausencia de células vegetativas. Lo que normalmente conseguimos en el laboratorio, en nuestras superficies, las mesas de trabajo, es condiciones antisépticas, porque es muy complicado conseguir condiciones de asepsia total. Finalmente, otros dos conceptos básicos para el control del crecimiento bacteriano es el concepto de agente bacteriostático y agente bacteriocida. El agente bacteriostático o agente bacteriocida está asociado a los antibióticos y bacteriostático supone una inhibición del crecimiento no destructiva de las bacterias, mientras que el bacteriocida sí que destruye a las bacterias. Si nosotros viésemos aquí estas dos gráficas, en la de la izquierda tenemos el comportamiento de un cultivo celular cuando hemos introducido en él un compuesto bacteriostático en un determinado momento. Vemos que el número de células viables en verde y el número de células totales en rojo va incrementándose con el tiempo hasta que llega el momento en el que añadimos este agente bacteriostático. En este momento el crecimiento celular se detiene y el número de células, tanto viables como totales, se mantiene constante. ¿Qué significa esto? Que si fuésemos capaces de eliminar de esta solución en este punto el agente bacteriostático, tanto el número de células totales como el número de células viables se dispararía. ¿Qué sucede cuando el compuesto es un compuesto bacteriocida? Pues que en el momento en que lo aplicamos, el número de células totales se mantiene porque no lisa a las células, sin embargo el número de células viables cae rápidamente. Si en este punto de aquí fuésemos capaces de eliminar este agente bacteriocida, el número de células viables se iría incrementando paulatinamente, pero no veríamos un incremento del número de células totales hasta que el número de células viables volviese a superar el número de células totales. ¿Cómo podemos conseguir fácilmente condiciones estériles para nuestros cultivos? Bien, el elemento más importante en el laboratorio es el autoclave. El autoclave funciona con calor húmedo y es básicamente una olla a presión algo sofisticada que consigue unas condiciones de atmósfera saturada en vapor de agua a 121 grados centígrados y 1,1 atmósferas. Para bacterias mesófilas con las que normalmente trabajamos en el laboratorio, se está estipulado que con 20 minutos de autoclavado es suficiente para eliminar tanto las células vegetativas como las esporas de nuestros cultivos. ¿Cómo funciona esta máquina? Bien, básicamente esta máquina funciona con un controlador de presión. Lo que ocurre en el interior de esta cámara estanca es que el agua empieza a hervir a los 100 grados centígrados y cuando la atmósfera está saturada en agua, la válvula de escape del gas se cierra. Con esto lo que se consigue es incrementar la concentración de vapor de agua y por tanto la presión en este espacio cerrado. A medida que se va incrementando la presión, se va incrementando la temperatura a la cual el agua hierve. Y en el momento en que se alcanzan los 120 grados centígrados, la válvula de escape se cierra y se abre paulatinamente para mantener estas condiciones. Estas serían las condiciones de autoclavado, 121 grados centígrados durante un periodo de 20 minutos. Una vez transcurridos estos 20 minutos, la válvula de escape de gas se abre paulatinamente y deja salir el vapor de agua de manera paulatina
bajándose la temperatura lentamente de las soluciones. En azul aparece la curva de temperatura del autoclavado y en rojo aparecería la curva de temperatura de las soluciones que se están siendo autoclavadas. Vemos que hay un pequeño desfase entre la temperatura exterior y la temperatura de la solución que se está esterilizando, pero lo importante es que demos tiempo suficiente al proceso de autoclavado para que los compuestos que se están esterilizando lleguen a estos 120 grados centígrados y se mantengan un periodo de tiempo. Como he dicho anteriormente, el mantener durante 20 minutos estas condiciones asegura este periodo mínimo de esterilización necesario. Otras estrategias que utilizan también calor húmedo son la esterilización fraccionada y la pasteurización. ¿Cuándo debemos utilizar una o cuándo debemos utilizar otra? En el laboratorio de investigación o de prácticas utilizaremos la esterilización fraccionada cuando estemos trabajando con soluciones que no son capaces de aguantar el proceso de autoclavado, es decir, que no son capaces de aguantar los 121 grados centígrados. Por ejemplo, si nosotros quisiésemos esterilizar leche y si la esterilizamos a 121 grados centígrados, lo que se ocurre es una desnaturalización de esa leche y precipitan las proteínas. Sin embargo, llegando solo a 100 grados centígrados, esa desnaturalización no se produce. ¿Cómo podemos conseguir esterilizar de manera fraccionada? Pues haciendo varios ciclos de 100 grados centígrados como máximo, seguidos con enfriados intermedios a temperatura ambiente. Lo que conseguimos es que si hay esporas, esas esporas, al bajar la temperatura, vuelven a germinar y al ser sometidas a un nuevo ciclo de 100 grados centígrados, las células vegetativas que han surgido de estas esporas son eliminadas. Con un mínimo de 3 ciclos conseguimos eliminar todas las esporas y células vegetativas de una solución mediante esterilización fraccionada. Y la pasteurización. La pasteurización en nuestro laboratorio, en los laboratorios de microbiología, no son realmente interesantes, pero son procesos que utilizan calor húmedo muy interesantes a nivel industrial, ya que aunque no son capaces de esterilizar, sí que son capaces, sin llegar a 100 grados centígrados, de reducir enormemente el tamaño de la población microbiana y, por tanto, asegurar unos niveles de microorganismos lo suficientemente bajos para poder mantener en condiciones útiles una solución, como es por ejemplo, un litro de leche. Otras dos estrategias que utilizamos para controlar el crecimiento de los microorganismos es el calor seco. El calor seco no es más que un horno, se le llama horno Pasteur porque aguanta bien altas temperaturas y normalmente con 2 horas a 180 grados centígrados somos capaces de esterilizar material sólido. En cuanto a la incineración, realmente es lo que normalmente utilizamos nosotros al flamear el asa de siembra con el mechero Bunsen. Cuando el asa de siembra se queda incandescente, ha alcanzado los 2500 grados centígrados y cualquier cosa que haya en el asa de siembra ha quedado eliminada. En la gráfica de la izquierda aparece el comportamiento de una población bacteriana a diferentes temperaturas. Nosotros vemos que a medida que vamos incrementando el tiempo en el que se encuentra un cultivo bacteriano a una determinada temperatura, el número de células viables disminuye. Podemos ver que en este caso 50, 60, 70 grados centígrados, el número de viables de la población bacteriana a 50 grados centígrados disminuye más lentamente que a 60 o a 70. Este valor de aquí, que sería el tiempo de reducción decimal, es decir, el tiempo en el que una población de un microorganismo es diezmada, es decir, el 90% de las células presentes es eliminada, es un parámetro que es interesante conocer cuando trabajamos con diferentes microorganismos, sobre todo en lo que se refiere a la pasteurización. En cuanto a otros procesos de esterilización y desinfección interesantes, está la filtración y la radiación. ¿Cuándo utilizamos filtración? Bueno, imaginemos que tenemos que esterilizar una solución de vitaminas. Las vitaminas, la mayor parte de ellas son sensibles a la temperatura. Por tanto, si autoclavamos o si hacemos esterilización fraccionada, estas vitaminas se desnaturalizan. La única opción que tenemos es hacerlas pasar por un filtro de tamaño de poro lo suficientemente pequeño como para que pueda retener bacterias y que esas bacterias no queden en la solución final. Para ello, la mejor estrategia que tenemos es utilizar filtros con un tamaño de poro de 0,22 micrómetros, que impide el paso de la mayor parte de bacterias, tanto en su forma vegetativa como en su forma esporulada.
Otra estrategia también interesante para desinfectar o eliminar microorganismos es utilizar radiación. La que más utilizamos en el laboratorio es la radiación ultravioleta, que básicamente lo que hace es generar radicales hidroxilo que impide el correcto funcionamiento del material genético bacteriano. Al igual que sucedía con la temperatura, nosotros podemos calcular el tiempo de reducción decimal en base a la radiación para cada uno de los microorganismos. Y podemos ver que diferentes microorganismos tienen capacidades de aguante diferentes a la radiación. Así, por ejemplo, el microorganismo más resistente a la radiación es Clostridium botulinum, que es un gran positivo que forma una endospora, y esa endospora es muy resistente a la radiación. El segundo es Deinococcus radiodurans, que la capacidad de resistencia de Deinococcus radiodurans a la radiación viene determinada por tener un elevado número de copias de su cromosoma. De tal manera que cuando una de estas copias resulta dañada por la radiación ultravioleta, pues puede ser reparada gracias a la utilización de las copias sanas o intactas que quedan en el genoma. Pero fijaros lo sensibles que son microorganismos como Escherichia coli o Salmonella typhimurium en comparación a estos. De hecho, el caso de Salmonella typhimurium es muy interesante porque la utilización de lámparas de radiación ultravioleta sobre superficies es un mecanismo que en las empresas de alimentación pueden utilizar para eliminar este microorganismo que puede provocar problemas de intoxicación. Tanto la filtración como la radiación ultravioleta me lleva a hablaros de la cabina de seguridad biológica, que muy probablemente es la herramienta más interesante para poder trabajar en condiciones de esterilidad en el laboratorio. Aquí en la izquierda tenéis una imagen de una cabina de seguridad biológica de tipo 2 y podéis observar que tiene un espacio interior cerrado que, en el cual podemos acceder a través de esta abertura. En este esquema de aquí aparece cómo funciona esta cabina de seguridad biológica. La única manera o la única entrada de aire que tiene esta cabina de seguridad biológica es por esta entrada frontal. Sin embargo, el flujo de aire está optimizado para que el aire que entra no llegue al interior de la cabina, sino que es canalizado hacia esta zona de aquí y antes de entrar en la zona de trabajo es pasado o es filtrado por unos filtros EPA de 0,22 micrómetros que retienen todos los microorganismos. Por tanto, lo que se consigue con este flujo de aire es que este espacio de aquí se mantenga estéril, libre de microorganismos. Además, estas cabinas de seguridad biológica tienen otro filtro EPA que permite la salida del aire libre de microorganismos. Obviamente, estos filtros de 0,22 micrómetros tienen que ser revisados periódicamente y sustituidos para que la cabina funcione de manera correcta. Esta pantalla de aquí protege además al trabajador, impidiendo que puedan salir los microorganismos del interior de la cabina. Si acoplamos a esta cabina de seguridad biológica una fuente de emisión de radiación ultravioleta, conseguimos mantener las superficies del trabajo libres de bacterias, tanto en forma de célula vegetativa como de espora. En estos otros dos esquemas aparece la campana de extracción y la campana de flujo laminar. Aunque tienen un mecanismo de funcionamiento semejante, no se pueden utilizar en microbiología. La campana de extracción no tiene ningún sistema de prevención, sencillamente estaríamos entrando material vivo en la zona de trabajo y por tanto todo este espacio estaría lleno de bacterias. En cambio, la campana de flujo laminar sí que permite una ausencia de bacterias en esta zona de aquí, porque el aire penetra por detrás y atraviesa el filtro EPA de 0,22 micrómetros. Sin embargo, el trabajador que estaría situado en esta zona de aquí estaría completamente expuesto a los microorganismos. Finalmente, vamos a hablar de los agentes desinfectantes químicos para superficies, como el etanol al 70% y el hipoclorito sódico al 0,5%. Son importantísimos porque gracias a ellos podemos mantener las superficies en las que trabajamos libres de microorganismos, al menos de células vegetativas. De hecho, antes de trabajar y después de trabajar, nosotros hemos de aplicar estas soluciones para limpiar las superficies de trabajo. Y también son esenciales cuando por accidente nos caen gotas de nuestro cultivo. Inmediatamente que esto ocurre, hemos de tratar esas gotas de cultivo bacteriano con etanol al 70% o hipoclorito al 0,5%, con lo que conseguimos eliminar las células vegetativas.